Ya hablando entonces de la etiología, entonces tenemos que en la etiología la depresión es de origen multifactorial y se trata de la interacción entre factores biológicos, los factores genéticos y los psicosociales. Entonces, ya hablando del primero, del factor biológico, pues acá vamos a entender un poquito la fisiopatología. Si quieres, regálame la siguiente. Gracias. Bueno, entonces vamos a entender un poquito la fisiopatología acá. De pronto ya muchos habremos escuchado hablar de la hipótesis de aminas biógenas, que nos dice que hay una disminución de estas aminas y eso es lo que va a generar la depresión. Por ejemplo, en el caso de la noradrenalina, lo que tenemos es que va a haber una disminución en la sensibilidad de los receptores beta-adrenérgicos, específicamente los beta-2 presinápticos, y obviamente eso va a llevar a que disminuyan las concentraciones de este neurotransmisor. ¿Cuáles son las funciones fisiológicas de este neurotransmisor? Es el que nos mantiene en un estado de alerta vigilia, también puede regular conductas como el apetito, el sueño, la conducta sexual y va a interferir en procesos de pronto de aprendizaje y de memoria. En el caso de la serotonina, entonces ella fisiológicamente se encarga de darnos esa sensación de placer, de bienestar, de felicidad. También regula, importante, la parte del sueño y la conducta motora. Entonces, pues ya entendemos por qué cuando estas sustancias disminuyen, pues tenemos esa clínica en la depresión. Hay otro neurotransmisor que también se ha asociado y es la dopamina. Esto se ha llegado a asociar es porque en pacientes que sufren de Parkinson o que consumen algunos medicamentos como la reserpina, los niveles de dopamina disminuyen y en esos pacientes se ha visto que se desarrollan síntomas depresivos. Y en la contraparte, entonces se compara con los pacientes que consumen medicamentos o sustancias que aumentan los niveles de dopamina, como lo son, por ejemplo, el bupropión, la tirosina, y en esos pacientes esos síntomas depresivos tienden a reducir. Hay otros neurotransmisores que se asocian, como lo son la acetilcolina y el GABA, pero principalmente los que determinan la fisiopatología de la depresión son la noradrenalina y la serotonina. Otro aspecto importante en la fisiopatología es que va a haber una alteración en la regulación hormonal. Hay mucha evidencia que nos demuestra que el estrés es un factor que vulnera o que facilita o sí, de la depresión, para que se desarrolle la depresión, perdón. ¿Qué pasa con el estrés? Estamos que el estrés se está sintiendo de una forma constante, esto va a activar el eje hipotálamo hipófisis adrenal y se va a estar liberando constantemente entonces sustancias como los glucocorticoides y el cortisol. Y que eso a nivel del cerebro va a generar algunos cambios estructurales, dado que va a interferir con la expresión y la liberación de ese factor neurotrópico. ¿Y en qué se traduce esto? Vamos a tener que va a haber una atrofia neuronal, va a afectarse la neurogénesis y los procesos de plasticidad neuronal. Otra hormona también importante a considerar acá es las hormonas tiroideas. Se dice que alrededor del 5 al 10% de los pacientes que tienen depresión cursan o es a causa de una disfunción tiroidea. Bueno, para entender la parte de la alteración del sueño en los pacientes deprimidos es porque hay una disminución de la onda lenta durante el sueño y un aumento del estado de vigilia durante la noche. Ya entonces los factores genéticos tenemos que corresponden al 50 al 70% de la causa de la depresión. Si quieres, pásamela, por favor. Bueno, no, eso simplemente es una imagen para mostrarles entonces cuáles son esas estructuras que se ven afectadas en la depresión. Entonces tenemos la corteza prefrontal, la corteza cingulada, la amígdala y el hipocampo, que básicamente son sustancias que se encargan principalmente entre sus funciones de regular la parte emocional y conductual. Ya entonces ahora sí, hablando de los factores genéticos, entonces tenemos que ellos corresponden al 50 al 70% de la causa de la depresión. Y eso se ha podido dilucidar gracias a estudios con gemelos, en donde se ha podido como borrar o omitir esa variable de medioambiental y este es el valor que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no heredamos la depresión, heredamos es la susceptibilidad o la probabilidad de desarrollar un trastorno depresivo. En el caso de que uno de los padres tenga un trastorno depresivo, la probabilidad de que su hijo desarrolle depresión es del 10 al 25%. Y en cambio, si los dos padres tienen un trastorno depresivo, pues esa probabilidad se va a duplicar. Y entre más miembros en la familia tengan un trastorno depresivo, pues aumenta ese riesgo.
pero siempre los que van a tener más peso son los familiares de primer grado de consanguinidad. Pero pues bueno, también tenemos que mirar los antecedentes, no solamente de depresión en la familia, sino de cualquier trastorno del espectro del estado de ánimo, como los familiares con de pronto un trastorno bipolar. Ya este último ítem es un poquito más molecular, que nos habla de que hay un ligamiento genético en el locus CRB1 en el cromosoma 2 y se han llegado a identificar alrededor de 200 genes que tienen o juegan algún papel en la depresión. Bueno, ya en cuanto a los factores psicosociales, entonces tenemos que, acá nos referimos a los sucesos vitales estresantes, que pues siempre van a, después de que se presentan, van a llevar al desarrollo de síntomas depresivos. ¿Y cuál? Pues no son siempre, hay algunos. ¿Y cuáles son esos que se han identificado que más tienen riesgo o más probabilidad de desarrollar síntomas depresivos? Son la pérdida de seres queridos, sobre todo si se da antes de los 11 años, o también si se trata de la pérdida de la pareja sentimental. También el desempleo se dice que aumenta 3 veces más el riesgo de desarrollar síntomas depresivos. Otra cosa que tenemos que mirar es la personalidad del paciente, pero no, o sea, no porque nosotros hay muchísimas personalidades, pero no porque uno tenga algún rasgo de ellas, ya eso va a predisponer por sí solo. Tenemos que hablar es de los trastornos de la personalidad y específicamente estamos hablando de los trastornos de personalidad histriónica, el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo y el trastorno límite o borderline.